Llegó el momento de saludar a uno de los entrevistados que tenemos para el programa de hoy. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Fernando Masi, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, CADEP. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un gusto participar de tu programa. Doctor, le queríamos consultar teniendo en cuenta los resultados que se están teniendo en cuanto al comercio exterior de nuestro país en este primer trimestre de 2023. ¿Los resultados están acordes a las expectativas que se tenían sobre la dinámica de comercio exterior y cuáles son los principales hallazgos o las características resaltantes que se están teniendo en esta dinámica en el arranque de este año? Creo que hay un poco de diferencia con los resultados de este primer trimestre. Si comparamos lo que fue el resultado final del año 2022 en términos de composición de nuestras exportaciones, no en términos de mercado destino. En términos de composición de nuestras exportaciones, los bienes primarios tenían una participación a finales del año 2022 de un 32 a 34% de, del total de exportaciones, mientras que en términos de los bienes agroindustriales o más bien agroalimentarios, esta participación era mayor, era cercana al 45%. Yo creo que estos dos sectores, los bienes primarios y los bienes agroalimentarios, constituyen la mayoría de nuestras exportaciones. Sin embargo, para el primer trimestre de este año, la, eh, la participación es totalmente diferente. Es decir, tenemos mucha mayor participación de los bienes primarios en un 50%, mientras que los bienes agroalimentarios están participando con un 32%. Y en la participación de los bienes primarios resalta principalmente la exportación de semillas de granos de soja, ¿no? Principalmente. Ahora, esto puede deberse a que el ciclo del primer trimestre se da mucha más, o sea, se da el fenómeno de una mayor exportación de los granos más que de, del aceite o la harina de soja o de los productos de la carne, ¿verdad? Es todavía temprano en el año, puede deberse a eso, pero también puede ser que esta participación se mantenga más o menos constante, porque hay que tener en cuenta que desde hace 8 años hay una exportación cada vez más creciente de bienes primarios, sobre todo de granos de soja a la Argentina, para ser procesada en Argentina. Y este año tenemos una tremenda sequía en Argentina, por lo tanto, es probable de que esto implique un aumento de las exportaciones de granos de soja al Paraguay en Argentina, siempre que se mantengan los precios competitivos de parte del país vecino en la compra de esos granos. Doctor, este crecimiento que se está registrando en cuanto al comercio exterior justamente condice con la coyuntura, es decir, por ejemplo, el año pasado tuvimos el efecto negativo de la sequía sobre la producción. Esto impactó generalmente en cuanto a los envíos desde nuestro país y bueno, se tuvo un incremento en cuanto a las importaciones, digo bien. Este año ya se tiene un panorama diferente, el clima se portó mejor. Entonces estamos teniendo la perspectiva de que con los mayores envíos de productos primarios de productos primarios y agroalimenticios que ya se evidencian justamente como estaba mencionando, se tenga en el 2023 una dinámica mucho más pronunciada que el año pasado. Claro, eso ha contribuido también el hecho de que este año prácticamente no tenemos sequía, entonces estamos recuperando nuestra capacidad eh, de cosecha por hectáreas en términos de toneladas de nuestros principales cultivos. Entonces, claro está que eso, por supuesto, contribuye al hecho que tengamos una un incremento de nuestras exportaciones comparativamente a lo que fue el año pasado y específicamente al primer trimestre
del año pasado. Tenemos, en, digamos, en total de nuestras exportaciones de bienes primarios y agroindustriales, estamos llegando casi casi a prácticamente a 2.000 millones, un poquito más de 2.000 millones de dólares en este primer trimestre. Doctor, ¿y cómo observa la dinámica de un sector que siempre se está poniendo bajo la lupa, por decirlo así, que es el sector de maquila? Estaba teniendo una dinámica también positiva, pero le quería preguntar bajo su análisis si estos resultados son lo suficientemente alentadores y bueno, cuál es también el efecto o el impacto que tiene un mayor incremento en cuanto a este tipo de exportaciones desde nuestro país. Yo creo que la maquila ha crecido mucho. El año pasado ha llegado casi a 1.000 millones de dólares de exportación. Y tanto con la maquila y otros bienes industriales que no son agroalimentarios, ya hay una participación, por lo menos hasta el año pasado, del 21% de nuestras exportaciones, que no es algo, eh, que es algo importante, es algo relevante. Y yo creo que en el primer trimestre de este año estamos teniendo prácticamente esa misma participación y creo que los bienes industriales o los bienes manufacturados que no son agroalimentarios están creciendo de la mano de la maquila. Doctor, para este segundo trimestre del año, ¿se proyecta que la dinámica se mantenga relativamente igual a la del primer trimestre o ya vamos a empezar a observar una cierta desaceleración en ciertos componentes cuando hablamos del comercio exterior? No, no, no veo por qué debe haber una desaceleración, sobre todo en lo que significan los bienes primarios y los bienes agroalimentarios. Creo que todavía hay, digamos, si nosotros miramos en las cifras del año 2022, creo que todavía hay espacio para entre estos dos tipos de bienes, digamos, que alcanzaron eh, prácticamente algo así como más de 5.000 millones de dólares en el año pasado entre los bienes agroalimentarios y los primarios. Yo creo que hay todavía espacio para crecer. Para cómo se va a comportar esto no sé, en los trimestres siguientes, teniendo en cuenta que aquí ya eh, tenemos casi 2.000 millones de dólares de exportaciones entre estos dos tipos de bienes, no te podría decir muy exactamente, pero también hay que tener en cuenta que este año, como habías dicho al principio, tenemos mucha mayor producción, este año no tenemos sequía y por lo tanto probablemente superemos en todo el año estos 5.000 millones de dólares de exportación de bienes primarios y bienes agroalimentarios. En cuanto a la balanza comercial, doctor, las proyecciones del Banco Central del Paraguay son que cerremos este año ya en un terreno positivo. El año pasado se tuvo un histórico e inusual saldo negativo en esa diferencia entre las exportaciones e importaciones. Coincide justamente con este pronóstico del Banco Central y bueno, también si nos puede explicar y detallar un poquitito más también para la audiencia cuando hablamos de este tema de la balanza comercial, específicamente sobre qué nos referimos y cuáles son las implicancias de este tema. Sí, yo coincido básicamente con lo que dice el Banco Central. Hemos estado teniendo una balanza comercial superavitaria eh, en años anteriores, por supuesto. No, el año pasado ha sido un año muy especial por la cuestión de la sequía principalmente, porque yo creo que, es decir, el año pasado hemos tenido algo así como 8.000 millones de dólares o un poco más de 8.000 millones de dólares en exportaciones de bienes primarios de industria alimentaria y de industria no alimentaria.
Ahora, a eso hay que agregar, por supuesto, la venta de energía a las binacionales, por un lado, y por otro lado, las reexportaciones, ¿no? O sea, todo eso forma parte del total de exportaciones del Paraguay, que significa formar parte del total de ingresos de divisas del Paraguay. Y el año pasado, porque hemos tenido este problema de la sequía que ha afectado a ese primer gran grupo de 8.000 millones de dólares que se pudo haber alcanzado probablemente más, es por eso que tuvimos ese déficit comercial. Pero este año, con la recuperación del agro, creo que vamos a superar bastante el valor de esas exportaciones que suma a la venta de energía eléctrica, hidroeléctrica, más las reexportaciones nos van a dar ese superávit comercial que está siendo proyectado por el Banco Central. Recordar, doctor, que justamente esa diferencia positiva entre las exportaciones y las importaciones significa dinero que se queda en nuestro país. Es decir, si las exportaciones son superiores a las importaciones, hay dólares que se quedan en Paraguay. Exactamente, ese es el superávit comercial que también significa acumular dinero en la balanza de pagos y por lo tanto en las reservas del Banco Central, siempre y cuando tengamos, digamos, un comportamiento también favorable en lo que significa la balanza de capital, eh, para luego poder entender todo el movimiento de entrada y salida de divisas que se refleja en la balanza de pagos y en el crecimiento o decrecimiento de nuestras reservas. Doctor, yo sé que es muy difícil hacer proyecciones mucho más allá del 2023, pero nosotros como país entiendo que deberíamos estar pendientes de cómo van evolucionando ciertas variables, como por ejemplo los precios internacionales, y bueno, esto influye por el lado de las exportaciones, ya que si los precios se vuelven más elevados, generan una mayor cantidad de divisas para el país, y por el lado de las importaciones, que si nosotros tenemos precios elevados en los productos que compramos, esto incide en términos de los resultados justamente que mide el Banco Central del Paraguay. Doctor, mi pregunta es, ¿la proyección para años posteriores sería todavía positiva o hay cuestiones que tenemos que atender para que la dinámica del comercio exterior de nuestro país siga siendo positiva? Bueno, en términos de las importaciones, nosotros tuvimos un año inusual el año pasado por el aumento del precio de los combustibles. Se supone que ahora con la baja del precio de combustibles vamos a tener varios años por delante sin eh, digamos, sin este precio tan alto y por lo tanto eso puede contribuir a que sigamos manteniendo, ese es un factor que puede contribuir a que sigamos manteniendo una balanza comercial supravitaria en los próximos años. Sobre los precios de los commodities, es un poco digamos, ahora porque existe en uno de los países grandes productores de soja del mundo, porque existe una sequía muy grande, evidentemente que hay una disminución va a haber una disminución de la oferta y por lo tanto el precio se va a mantener alto. Pero todo esto depende también, este precio de los commodities agrícolas últimamente depende mucho del clima, ¿verdad? Y eso es un factor que nosotros no podemos controlar. Bueno, tampoco podemos controlar los precios internacionales porque somos tomadores de precios, no somos formadores de precios. Pero yo creo que el precio internacional de los commodities tiene mucha relación con el comportamiento climático, que ha sido bastante que ha incidido bastante en los precios de los commodities en los últimos años, porque cada vez más vemos esta incidencia negativa sobre la producción agrícola del cambio climático en diversas partes del mundo. Entonces, por un lado, digamos, el cambio climático puede traer perjuicios en términos de una disminución de la producción agrícola de un país determinado como Paraguay, como fue el año pasado,
Pero por otro lado, cuando no tenemos ese problema y si hay ese tipo de problema en otros países, el precio puede seguir manteniéndose alto, lo cual también beneficia a una producción como la del año 2023 en el Paraguay, que es una producción otra vez normalizada, digamos, que vuelve a la misma cantidad de toneladas de cosecha que hemos tenido en años anteriores. Por lo tanto, es un poco difícil predecir, sobre todo con esta cuestión del cambio climático, cómo se van a mantener los precios internacionales de los commodities agrícolas en los próximos años. Doctor, me parece sumamente importante lo que está comentando, teniendo en cuenta de que cuando hablamos de comercio exterior en Paraguay, hablamos de un factor que tiene mucha incidencia en cuanto a lo que es el crecimiento económico. De hecho, que si para este año nosotros estamos proyectando un crecimiento, un rebote importante con relación al año pasado, esto tiene mucho que ver con el incremento de la producción y bueno, con las exportaciones de Paraguay. Asimismo es, mientras, digamos, el Paraguay, como se refleja en las exportaciones, sobre todo de las manufacturas no agroalimentarias, ha comenzado a diversificar sus exportaciones. Entonces, en la medida en que nosotros incrementemos esa diversificación de las exportaciones, vamos a estar menos pendientes de este problema del cambio climático y entonces vamos a reducir estos impactos que tiene sobre el crecimiento económico de los productos primarios y los productos agroindustriales, perdón, agroalimentarios. Entonces, de alguna manera, la, la diversificación de nuestra exportación o de nuestra producción y exportaciones es lo que puede estar ayudando a paliar, digamos, el impacto sobre el crecimiento económico en los momentos de sequía. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis. Nos parece sumamente interesante lo que nos estuvo comentando. Esperamos contar con su participación siempre en este y otros espacios del canal. Muchas gracias, Eduardo, y cuando gustes.